El texto no es un resumen propiamente tal de los conceptos de libertad y liberación, como los desarrolla Alberto Metol Ferré, ya que se necesitaría mucho más espacio para hacerla, sino más bien una relación, como suelen definir los relatores de corte cuando exponen sus causas en los tribunales. Lo primero que habría que discernir para una buena relación es cuál es la filiación intelectual de Metol, es decir, cuál fue el horizonte cultural al que debe su impronta como un intelectual de esta región del mundo. Eh, Hemos escuchado al profesor Butiglione que se refiere a la relación de Metol con Puebla y con la iglesia. Pero en verdad habría que decir antes que Metol es un hijo espiritual de Enrique Rodó, uno de los más notables creadores del modernismo, como se le llamó en varias partes de América. ¿Y en qué consistió este modernismo de Rodó? Su gran transformación hermenéutica consistió en cambiar la contraposición civilizado-bárbaro con la que Domingo Faustino Sarmiento y su personaje Facundo miraron a América Latina durante todo el siglo XIX, arrastrando de paso a una gran cantidad de otros intelectuales, por la contraposición Ariel-Calibán, que quería ahora diferenciar, eventualmente contrarrestar, el puritanismo protestante norteamericano con la ilustración hispanoamericana. Este nuevo criterio hermenéutico fue adoptado también por varios otros autores latinoamericanos. En la Conferencia de los Obispos Católicos de Puebla del año 79, se habló de la existencia de un catolicismo barroco y mestizo. Algo de eso ya le hemos escuchado al profesor Butiglione. Pero no solo los católicos se inspiraron en Rodó o tuvieron su misma visión. También la tuvieron escritores como el argentino Manuel Ugarte, el político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, o el gran pensador y educador mexicano José Vasconcelos. Metol conoció muy bien la obra de todos estos escritores del siglo XIX y XX, sintiéndose él mismo un hijo espiritual de Rodó. Pero su visión geopolítica lo llevó aún más lejos, hasta el origen primero de la independencia, con la gran figura de Simón Bolívar, por una parte, pero también con la no menos importante de Lucas Alamán, ministro de Relaciones Exteriores de México, quien fue el primero que, anticipándose a Rodó, planteó la necesidad de una Zollverein, es decir, una unión aduanera, a favor de los países recién independizados, con el propósito de protegerlos del monopolio comercial y financiero de Europa y de Estados Unidos. Estas dos figuras en conjunto, Bolívar y Alamán, encarnaron de manera arquetípica la nueva institucionalidad de los hispanoamericanos libres, pero también el espíritu de integración no solo de las naciones, sino también de los ya existentes pueblos mestizos engendrados en la época colonial. Ya podría hablarse desde entonces de la libertad como propósito,
pero fruto de ella, de la liberación del monopolio comercial de las potencias dominantes. Sobre esta base puede decirse que el interés geopolítico llevó a Metol a preocuparse de todos los temas relativos al proyecto bolivariano, especialmente de los temas incluidos en los tratados birregionales y multirregionales de integración, como la OEA, ALALC, la CEPAL, el Convenio Andrés Bello, etc. Siguiendo la inspiración de Ratzel, el fundador de la geopolítica, con su idea de la creación de un eventual Estado-continente, como lo llamó. Pero sin duda, el trato más preciado en esta inspiración de Ratzel para Metol fue el Mercosur, uno de los pocos que trascendió la retórica y logró imponerse políticamente en el conjunto de sus Estados miembros. Basado en el conocido ABC de Juan Domingo Perón, que Metol apoyó enteramente tanto en su juventud como en su senectud, Mercosur tenía dos aspectos particularmente relevantes que él subraya continuamente y que le parecía necesario destacar. Por una parte, la integración hispano-lusitana y por la otra, la integración de personas y no solo de instituciones. Resultaba incomprensible, digo, para Metol, que las dos más grandes posesiones de las coronas ibéricas, Hispanoamérica y Lusoamérica, vivieran separadas entre sí étnica, lingüística, económica y políticamente durante tantos siglos, sin lograr la integración que por historia y vecindad debían alcanzar para su desarrollo respectivo. ¿Qué viabilidad geopolítica, en el sentido de Ratzel, podía tener una América Latina partida en dos, entre hispanos y lusoamericanos? Perón ya había captado la necesidad de la integración de Brasil, Argentina y Chile, pero su proyecto no logró trascender la retórica, habiendo abortado políticamente con su exilio en Europa y con el retorno de los nacionalismos regionales. El Mercosur, en cambio, reavivaba 30 años después la idea de la reconciliación luso-hispanoamericana en el marco de regímenes democráticos y sin el recurso a soluciones de fuerza que inevitablemente impedían la integración. Pero tanto o más importante que este aspecto era para Metol la necesidad de integración entre los pueblos, heredero del mestizaje cultural de la época colonial. A pesar de que había sido educado en el liceo público, con orientación secularista e inspirado en los ideales enciclopédicos de la Revolución Francesa, la religiosidad que observaba en su propio país, como también en Argentina y Brasil, hacía que tuviese un claro sentido de lo popular como expresión de la síntesis cultural e histórica. Ella se extendía también a las clases medias urbanas, arrebaleras y aficionadas al tango, como las interminables tertulias de los cafés en los restaurantes porteños. Por ello, no le resultaba extraña a la cultura popular real, la que no había aprendido en discusiones ideológicas burguesas,
sino que aportaban la fisonomía de la convivencia urbana cotidiana. Con esta cultura popular se encontró Mettol en su reflexión geopolítica, y con ella se produce también su conversión al catolicismo, cuya visión, a pesar de Trento, era más histórica que doctrinal. El peronismo católico popular de muchos de sus amigos, y muy especialmente de su íntimo amigo el obispo Antonio Quarrachino, representó para él una cierta postura emblemática. Muy relevante le pareció, por ejemplo, la paciencia que éste mostró para esperar que la intolerancia del régimen de Alfonsín fuese vencida por el peronismo de Carlos Menem, permitiéndole llegar a ser arzobispo de Buenos Aires y cardenal de la Iglesia Católica. Otras actitudes más recientes de paciencia tuvieron que soportar también importantes personarios eclesiásticos argentinos, como el cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco. Con todo lo relevante es mostrar aquí que la idea del Mercosur de ingresar no solo instituciones, sino al pueblo real, hispano y luso-americano, una idea muy honda en Mettol, como también en muchos otros intelectuales católicos. Con Quarrachino se fue también Mettol al CELAM. Allí formó parte de su equipo teológico pastoral. Conoció a don Aloisio Lorscheider, entonces presidente del CELAM, y junto al equipo teológico pastoral prepararon muchos encuentros que pusieron en contacto a eminentes pensadores de la región, como Lucio Giera, el cardenal Moreira Neves, Antonio de Carmochehuiche, Alfonso López Trujillo, Hernández Sanri, Joaquín Allende, Gerardo Farrell, don Eugenio dos Sales, y los cardenales mexicanos Posadas y Sandoval, y en general obispos y arzobispos latinoamericanos que tuvieron importante participación en las conferencias episcopales de Puebla, Santo Domingo y Aparecida. La conferencia de Puebla fue precedida, por ejemplo, de un seminario sobre religiosidad popular latinoamericana, organizada por este equipo de reflexión, en el que también tuve el gusto de asistir y participar. Gran parte de la novedad que se dio de esta materia en Puebla se desarrolló antes en este seminario previo. Entre otros puntos, en él se clarificó el carácter barroco y mestizo del catolicismo popular latinoamericano, idea que se repitió y ahondó después en Santo Domingo y Aparecida. Los conceptos de catolicismo popular, particularmente mestizo, deben su principal autoría al gran teólogo argentino Lucio Chiera, y de ellos se ha alimentado permanentemente el Papa Francisco. Sin embargo, como sucede en casi todos los temas de la cultura, sus raíces deben buscarse mucho más lejos, y su autoría suele ser plural entre la orientación nacional de los personeros que lo formularon. Durante la década de los 80 se dio en América Latina un fuerte debate entre los conceptos de libertad y liberación, particularmente motivada por la expresión teología de la liberación,
acuñada por el peruano Gustavo Gutiérrez y asumida después por el brasilero Leonardo Boff. Como suele ocurrir en muchas otras materias intelectuales, este concepto teológico tuvo más importancia en Europa que en América Latina misma, pese a la fuerte raigambre religiosa existente en este continente y al total desconocimiento de la religiosidad de los pueblos por parte de la boutique intelectual europea. Con un grupo de otras personas de varias nacionalidades, Metol editó en esos años la revista Nexo, la que tuvo un importante papel en nuclear a la intelectualidad católica posterior a Puebla, que en jerga eclesial significaba también posterior a Solidarność, como nos ha explicado el profesor Butiglione, dada la vigencia que ya se hacía notar del pontificado polaco de Juan Pablo II. Además de los latinoamericanos, destacaron los filósofos justamente Rocco Butiglione y Francisco Ricci, ambos cercanos a la iglesia polaca y a Karol Wojtyła. La finalidad principal de esta revista, Nexo, fue crear y difundir la teología del pueblo de Dios, teniendo como filón hermenéutico la antropología cristológica, tal como fue propuesta por Juan Pablo II en su primera encíclica Redemptor Hominis y reiterada por el mismo Papa en la conferencia de Puebla. 15 años más tarde, habría que recordar, ¿no es cierto?, y especialmente en honor a nuestro presidente aquí, que la Universidad Católica de Chile editó la revista Humanitas con el idéntico propósito de hacerse cargo de la antropología cristiana del magisterio pontificio. Parte importante de Nexo se dedicó también a polemizar con la teología de la liberación, especialmente con Gustavo Gutiérrez, a quien Metol tenía por un inteligente mestizo ladino, que quería valerse del marxismo para ser recibido en Europa con el prestigio y el boato que rodeó a dicha teología y que efectivamente logró tener. No podría decirse lo mismo de la figura de Leonardo Boff, quien carecía de la picaresca característica del barroco. Gutiérrez logró que reparara en él el propio Santo Oficio, produciéndose la notable paradoja de que fue entonces el entonces cardenal Ratzinger, supuesto inquisidor de las teologías heréticas, quien lograra con sus dos magistrales instrucciones en contra de la teología de la liberación, Libertatis Nuncius y Libertatis Consciencia, rescatar para la Iglesia la mejor parte de la teología de la liberación. En todo caso, la crítica de Metol a Gustavo Gutiérrez no fue teológica, sino histórica, haciéndole ver que su supuesta teología popular era inexistente para la población, como lo era también el concepto de proletario que no existía en la vida real, sino solo en su cabeza. Pero precisamente por no tratarse de un asunto teológico, Metol creía que podía conversarse con Gutiérrez y la revista Nexo podía ser un instrumento para ello. Pero Gutiérrez no estimó lo mismo y el diálogo fracasó.
Otro tanto intentó Francisco Ricci desde la revista Q de Buenos Aires, pero también con resultados negativos. Los conceptos de libertad y liberación siguieron distintos derroteros desde entonces, pero no porque en sí mismos fueran diferentes. La liberación no es otra cosa que poner la libertad en movimiento creativo frente a las circunstancias del presente histórico. No hay libertad sin liberación, ni viceversa. Lo que separó a ambos en el contexto católico es que ninguno de los dos conceptos puede entenderse individualmente sin un sujeto real y colectivo. No hay libertad ni liberación sin un sujeto eclesial, sin un pueblo real que sea protagonista de la historia. Cuando ambos conceptos se separan, se introduce como cuña el concepto de liberalismo, que ha sido siempre de naturaleza académica, con su carácter individualista y su transformación de la sociedad en estructura de poder. Paradojalmente, la supuesta sobrevaloración de la libertad individual se vuelve contra sí misma, llegando a ser una libertad burguesa que da la espalda a los pueblos reales. Inspirado en Augusto del Noche, Metol señalaba que la liberación así entendida se volvía la mentalidad del burgués libertino. Siguiendo esta línea conceptual, el raciocinio de Metol llega a la necesidad de acuñar un concepto de modernidad católica, que como quería Rodó, se diferenciara del puritanismo que había creado Norteamérica y que la había llevado a hacer del dinero la medida de todo lo humano y hasta de lo divino, como modo de actuar arbitraria y soberanamente en el mundo. Con esta necesidad en mente, Metol se pone a leer a Augusto del Noche, enterándose después que había sido discípulo, que Rocco Buttiglione había sido discípulo de él, a quien conoció a través de los libros El problema del ateísmo y El suicidio de la revolución. Con ambos libros se enteró de las contradicciones del marxismo y de la revolución socialista, cuando se niega a Dios y se le sustituye en cambio por el poder social. Antes que ello había analizado ya Juan Pablo II, no como cuestión académica, sino como experiencia propia, este mismo tema. Metol era de origen socialista, como ya se nos ha acordado, de Couchet, en fin, del socialismo católico del siglo XIX. Tenía algo de anarquista, pero nunca juró de los socialismos reales nacidos del pueblo en aquellos años. Rechazó también la oposición sarmientina de civilizado bárbaro que se había impuesto ese mismo siglo en América Latina. No fue nunca tampoco un nihilista que se haya alimentado de Nietzsche o que haya negado los conceptos trascendentales del ser. Tampoco fue admirador de la filosofía del Marqués de Sade. Su socialismo era más bien antimonárquico y de raigambre popular, pero ya, como se ha dicho, de un socialismo del pueblo real y no de una construcción ideológica como la marxista ilustrada. Del Noche había escrito acerca del suicidio de la revolución
particularmente de su orientación milenarista y inspirada en Joaquín de Fiori. Una redención del pueblo, pero sin el pueblo, sino solo con vanguardia, desembocaría en toda Europa en terrorismo político, especialmente en Italia después del asesinato de Aldo Moro. El marqués de Sade ocuparía progresivamente los espacios de la tarea de la tercera edad joaquinista, la edad del espíritu. Este suicidio de la revolución evolucionó rápidamente a pesar de su horror a la sociedad opulenta, como la llamó el mismo Del Noche. El marxismo, para sobrevivir, se vuelve necesariamente burgués. La modernidad puritana emprende así su propia crítica vanguardista y se vuelve burocrática, funcionalista, orientada al crecimiento económico y al progreso. La revolución proletaria, a su vez, se vuelve opulenta y la libertad de los estados una alta probabilidad de comportamiento libertino. Este itinerario moderno corresponde, según Metol, a la modernidad protestante y puritana. Pero no fue la única modernidad existente, como ya hemos escuchado. Al lado de la puritana hay que considerar también la católica. Metol piensa que ella nace también con Descartes, pero en lugar de orientarse por el discurso del método, busca su inspiración en las meditaciones metafísicas y se orienta hacia la afirmación ontológica de Dios. De ella nace la filosofía de Nicolás Malebranche, hasta adquirir peso propio con Blaise Pascal. El corazón tiene razones que la razón desconoce. Se suele citar luminosamente. Pero se trata de las mismas razones que forman parte de las meditaciones de Descartes. Sabido es que él estudió Descartes en un colegio jesuita y que sus meditaciones están fuertemente influidas por el rol del discernimiento de San Ignacio en sus ejercicios espirituales. La modernidad católica se alimenta así de lo que Juan Pablo II, refiriéndose a Gaudium Spes del Vaticano II, llamó un realismo de la esperanza, y que se refería a la experiencia religiosa del pueblo real y no a especulaciones ilustradas acerca de qué es el ser humano. Esta experiencia de la modernidad católica desarrolla su propia picaresca durante todo el siglo de oro español, el siglo XVII, y se reproduce con distintos grados de profundidad en toda América Latina. Pero se trata de una picaresca libertina, no se trata de una picaresca libertina al modo del puritanismo del Marqués de Sade, ni de una opresión neurótica y psicopática del opio del pueblo, de la que se acusa la religión y de la que habría que liberarse. En el lugar de la introyección de la ley, de la que el ser humano tendría que ser salvado, en nuestra picaresca se trata al contrario, como del dicho virreinal de que la ley se acata pero no se cumple, para poder así operar con la ley sin que ella destruya la antropología humanista que está en sus cimientos. Metol muestra así no solo como hijo de su cultura, de su historia y del catolicismo barroco,
sino también se muestra como discípulo de Rodó y del nuevo modernismo que él forjó para América Latina. Ariel se define en su originalidad frente a Calibán y llama a los intelectuales de la región a hacer suyos el itinerario de la propia historia cultural de Hispanoamérica. Queda abierta la pregunta si acaso el Mercosur tendrá la inteligencia geopolítica de reunificar la herencia al uso hispanoamericana y si podrá reconciliar la unidad de los pueblos mestizos nacidos de su historia. El panorama de la inestabilidad política y de los conflictos interraciales derivados de una masiva migración interna entre los países de la región, hace que los logros posibles de liberación no sean muy auspiciosos. A su vez, hay que considerar también el carácter evolutivo del surgimiento y predominio de la economía monetaria, que no conoce diferencias entre puritanismo y catolicismo, y que ha puesto en duda la premisa misma de Russell de un Estado-continente. Ello ha tenido como consecuencia que se realizan hechos sociales que antes se consideraban improbables, pero que ahora la comunicación electrónica en tiempo real vuelve cada vez más plausible. Se puede poner como ejemplo el comercio internacional, que necesita menos monopolio y más apertura de aranceles y fronteras. Los mercados financieros cada vez más internacionales y con menores garantías reales. O finalmente, la producción y circulación de bienes científicos fácilmente replicables y de gran circulación. Para el propio Mertol, el lenguaje matemático era una construcción difícil de comprender. Y esto lo digo por experiencia propia, porque lo conocí muchísimo. Y unido a él lo era también la economía. Aunque se la interprete todavía con grandes componentes ideológicos, su creciente autonomía se hace difícil de observar. La moneda circula hoy con bastante independencia de los arreglos geopolíticos en que está inserta y se orienta más bien por su propio valor monetario. La moneda plástica es hoy día un buen ejemplo de esta autonomía. Puede decirse, en cierto sentido, que la sociedad misma se ha diversificado crecientemente y se ha vuelto más compleja. En ella la comunicación ha sustituido con ventaja y prontitud de respuesta a la acción social y de este modo las expectativas sociales son las que determinan ahora sustancialmente la gobernabilidad social. Todo esto cambia sin duda la reflexión social tenida en las décadas pasadas, haciéndola cada vez más compleja. La sociedad latinoamericana que conoció Metol ya no es la que existe en la actualidad. Pero las raíces de la cultura y de la vida histórica siempre permanecen en su experiencia, en su simbología, en su fisonomía histórica y pueden ser revividas por nuevas generaciones. Así siguen plenamente vigentes los criterios hermenéuticos con que consideraron Rodó y Metol la historia cultural de América y la necesidad de un cambio de interpretación desde la civilización barbarie al humanismo puritanismo. Especialmente relevante fue y permanece su relato de la modernidad católica,
como barroca y mestiza, lo que le dio continuidad antropológica con la propuesta de Juan Pablo II en Polonia y con la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Puebla a comienzos del 79. Pese a los cambios evolutivos, su fecundidad espiritual será recordada por muchos discípulos de este continente.